Transformando mentes y corazones, orientaremos el mundo a Dios. Escuela de la Fe. Muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa de Escuela de la Fe, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, para ESNE, El Sembrador Nueva Evangelización. Y agradecemos a Dios y a todos los que han hecho posible que hoy estemos transmitiendo desde el 880 de AM. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabiola de Velasco y estoy encantada de estar con ustedes compartiendo la fe con nuestros radioescuchas. Vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos bendiga para que esta transmisión dé los frutos que Él espera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboremos el bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy nuestro tema es la materia de Pedagogía de la Fe. Por eso hemos invitado a una experta formadora, Alma Resinas. Alma es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Tiene el diplomado de Educador de la Fe en Escuela de la Fe. También tiene un diplomado en Patrología. Estudia actualmente la licenciatura en Ciencias Religiosas en la Universidad de Anáhuac. Ha sido formadora en Escuela de la Fe desde hace 10 años y además es parte del equipo responsable de Escuela de la Fe Guadalajara Norte. Bienvenida, Alma. Hola, qué bueno es poder platicar con ustedes sobre los cursos que se imparten en Escuela de la Fe. Yo con mucho gusto les vengo a contar algo sobre la pedagogía de la fe. Bueno, pues te cedemos totalmente el micrófono, Alma. Por favor, cuéntanos de qué se trata esta materia de pedagogía de la fe. Miren, la evangelización es el primer servicio que la Iglesia ofrece. Todos somos iglesia y nosotros, sobre todo los laicos, debemos de tener los instrumentos para colaborar en esta misión tan importante de difundir el Evangelio, entre los que lo ignoran, pero también entre los que han perdido su identidad cristiana. Claro. Sí, porque hay mucha gente que pues puede ser católico, pero pues solo de título, ¿verdad? La Iglesia enseña y difunde el mensaje de Cristo, los guía hacia Dios y ayuda en su santificación. Sabemos que el evangelizador por excelencia pues es Dios. Jesucristo nos dejó claramente las enseñanzas acerca de la buena nueva. Y esto es lo que significa la palabra evangelio, ¿verdad? Buena nueva. Nosotros debemos poner nuestros talentos al servicio de la evangelización. Elegir el canal correcto. Por ejemplo, en este momento, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues usando este medio maravilloso, que es la señal de la radio, el internet, que nos sirve para difundir estos conceptos. Por lo tanto, nuestro primer objetivo cuando damos el curso de Pedagogía de la Fe es enseñar a saber comunicar el Evangelio hecho vida. Es un anuncio de la buena nueva que debemos aprender a transmitir de acuerdo a cada cultura, al tipo de destinatario, eligiendo el canal correcto, respetando la libertad del destinatario, para que él poco a poco vaya avanzando a su paso en el crecimiento de la fe. Con esto lo que queremos dejar claro es que cada uno de nosotros estamos ahorita en distintas etapas en nuestro proceso de evangelización. Nadie hemos culminado las etapas, Claro. ¿verdad? Nadie hemos llegado a la meta. Hay quienes no han sido bautizados o quienes sí lo están, pero necesitan conocer el mensaje evangélico para optar por seguir a Cristo. Pues muchos, como hemos dicho, viven en la indiferencia religiosa. La catequesis viene después de este primer anuncio evangelizador y nos hace madurar la conversión inicial, educando en la fe al convertido. Y eso es lo que nos va incorporando a la comunidad cristiana y juntos vamos avanzando en el proceso. El clásico ejemplo es la catequesis que se imparte como preparación para la primera comunión. Se debe entender primero el significado de cada sacramento. No es posible que nada más llegue el chiquito y ya, a ver, te explico cómo va a ser en tu misa y cuando recibas la comunión y te enseño el acto de contrición porque te van a confesar primero. No, ¿verdad? Realmente al chiquito lo tienes que empezar por entusiasmar y hacerlo que se sienta muy feliz porque fue recibido en el bautismo como hijo de Dios. Explicarle todo el proceso que conlleva su bautismo, todo lo que recibió en ese momento. Y ya luego seguirle explicando. Y mira, ahora el sacramento que viene va a ser
primero la reconciliación, Sí. que en mi tiempo se llamaba penitencia, ¿verdad? Pero ahora es más bonito, sacramento de la reconciliación. Y entienda que es Jesucristo mismo quien lo toma de la mano, quien le perdona todos sus pecados y que se sienta feliz cuando va a hacer su primera comunión de recibir a Cristo, pero ya con la conciencia de que ya lleva 2 sacramentos anteriores y que este tercer sacramento pues va a ser el alimento para su vida. Así las catequistas pueden ayudar mejor a los formandos, no solo a aprender formaciones como era antes, que vamos a la doctrina, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era lo clásico? Sí, hasta por eso se le llamaba doctrina. Vamos a Era la un doctrina. adoctrinamiento, realmente. Nada más. Sí. Y era mucha memorización. Ujú. Pero no, ahora de lo que se trata realmente es que aprendas por qué los pasos de la confesión, qué implica cada uno de los pasos, por qué esa oración y así con todo lo demás. Aprenderán a vivir con intensidad la maravillosa experiencia de reconciliarse por medio de la confesión, luego ser uno con Cristo en cada comunión y de una vez les explicamos qué va a suceder cuando lleven su preparación para confirmación, porque aunque estén chiquitos, por ejemplo, podría ser necesario que algún día se les dé el sacramento de unción de los enfermos, Claro, porque aunque estén chiquitos lo pueden recibir. claro. Entonces, se les tienen que explicar todos los sacramentos. El del matrimonio, que cuando están chiquitos, pues ellos nada más te dicen, ¿que no es el sacramento para tener hijitos? Pues no, esa es una de las cuestiones. Ajá. Pero realmente están hechos el marido y la mujer para la salvación, para ser uno. Entonces, si se fijan todos ustedes, realmente la pedagogía de la fe es muy importante. Es un instrumento para que puedas transmitir mejor la fe. Claro, y ahorita diste el ejemplo de los niños, pero todos necesitamos catequesis. Si ahorita yo voy a ser madrina de un bautizo, voy a necesitar una catequesis como madrina del bautizo, y la persona que me lo da va a también necesitar saber pedagogía de la fe para adaptarse a los que vamos a escucharle en ese momento, que ya no somos niños, y pasa que llegas y quieren tratarte como niños, la catequista como si los adultos fueran niños, hasta actividades de niño, y dices, falta pedagogía aquí. Sí, exactamente, Fabi. Fíjate, lo clásico cuando vas al curso prematrimonial. Los jóvenes, la pareja no sabe ni a lo que van. Entonces van abiertos a ver qué les van a decir. En algunos lugares, en algunas parroquias, igual y centran toda la atención en los métodos anticonceptivos, porque lo que quieren es que se acepte solamente el método que la iglesia permite. Claro. Entonces se concentran tanto en eso. Que sería lo práctico de Sí. la plática, digamos. Y fíjate lo que es la vida. A lo mejor no saben el significado del sacramento del matrimonio, o no saben que ellos van a ser los ministros, que el sacerdote nada más está de testigo. Son tantas y tantas cosas que podrían desarrollarse en un curso prematrimonial. Claro. Y sin embargo, a lo mejor con toda la mejor de las intenciones, la pareja que está dando el curso prematrimonial, pues se enfoca en algún tema muy específico. Pero tendría que pensar que el público, la gente que los va a escuchar, entre ellos va a haber gente que, como tú nos lo estás diciendo, a lo mejor con trabajos y se preparó para su primera comunión, pero qué bien les haría volver a recordar desde el credo. Desde el bautismo, desde soy bautizado. Empezar también Sí. con ellos los sacramentos. Claro. O sea, realmente, y no tratarlos, como dices tú bien, como chiquitos, como personas adultas que somos, pero sí darnos una refrescadita de todo. Claro, justamente porque recibimos la primera comunión siendo niños, normalmente, necesitamos recibir la catequesis ahora como adultos. Y lo ideal sería que todo el tiempo nos estuviéramos evangelizando, en el sentido de que todo el tiempo estuviéramos cercanos a la parroquia, recibiendo algún curso, porque luego dicen, es que la iglesia no da cursos. La verdad es un pretexto, la iglesia da cursos y en prácticamente todas las parroquias hay por lo menos un curso de Biblia, un curso sobre catecismo de la Iglesia Católica, o están los cursos de los sacramentos, pero es rara la parroquia realmente que no tiene algo que ofrecer. Más bien es que como la Iglesia Católica no obliga normalmente más que solo para los sacramentos, como un requisito más que como una obligación, entonces la gente se queda con que, pues ser católico no, es no tomar cursos, y no. Y nos instalamos en la comodidad de que voy a tomar el curso, pero cuando me lo pidan, o cuando como un requisito, cuando lo necesite. Y estamos hablando de que no,
Realmente toda nuestra vida es un proceso de aprendizaje. Dios siempre tiene formas de llegar a nuestro corazón y a veces los cursos es la manera, fíjate, a lo mejor Claro. el clásico joven que va a tomar el curso de preparación para la confirmación y resulta ser que también la misma historia, ¿verdad? Lo toma porque dice, es que para casarme me van a pedir el papelito. Y resulta que estando ahí, pues se da cuenta que en su vida invocaba al Espíritu Santo, que en su vida sabía que había dones y frutos, que había tantas cosas, tantos regalos que Dios le tenía y que este joven, hasta que se fue y se preparó, se enteró que le tenía guardados unos regalos ahí, nuestro Señor, que no los había ni abierto. Claro, me encanta esa expresión. Son regalos de Dios que nos estamos perdiendo. No se trata de vivir la fe como, ay, en el último momento voy y me convierto, ¿no? Ya estoy en edad, como me decía una señora, ya estoy en edad de ir a misa diario. Yo decía, pues, ¿qué edad es esa? O sea, como de, sí es cierto que vas a misa de 8 de la mañana y la mayoría es gente mayor, pero no es como que digas, sí, es que ya llegó a la edad de ir a misa diario, ¿no? Sí, no. Sino que empiezas a ser consciente, a lo mejor, como decía San Agustín, tarde te amé, Sí. de que Dios te espera para darte sus regalos, pero en realidad podemos gozar de Dios desde la juventud, desde la niñez. ¡Qué Así mejor! es. Y alguien que sí sabe lo que le espera, lo va a disfrutar, pero alguien que no tiene ni idea, como dices bien tú, pues se está perdiendo de todos estos regalos. Pues sí, precisamente todos somos apóstoles, ¿sí? Todos estamos llamados primero a ser discípulos, primero a escuchar al maestro, por eso primero es importante estar muy cercanos a la palabra de Dios. ¿Qué nos cuesta diariamente a los que nos gusta tener nuestro misal? Pues leer las lecturas, leer el evangelio. O tú ahora que tienes en tu celular, pues qué facilidad, ¿verdad? De abrir la Biblia, buscar un versículo y diariamente tener alguna lectura. Y ya como discípulo pasas a ser apóstol cuando sientes ese llamado a la misión. Y siéntanse todos llamados a ser apóstoles, porque somos misioneros todos. Cuando sales de tu casa, ya eres un apóstol. No te tienes que poner el traje de apóstol, ya lo eres misionero. Claro que hay catequistas, hay personas que sí tienen el alma de dar la catequesis, que precisamente quieren colaborar en su parroquia impartiendo alguna de las preparaciones, sea la de primera comunión o la de confirmación, o dar en pareja con tu marido, tu mujer, las pláticas prebautismales o prematrimoniales. Para hacerlo en forma eficaz, en Escuela de la Fe se ofrece el curso de Pedagogía de la Fe, porque de acuerdo al curso que se te pide impartir en tu parroquia, pues o en cualquier lugar donde se te pida, a veces en las escuelas, Claro. tantas maestras de religión o de valores, ¿sí? Realmente deben de tener los instrumentos, no solo tener conocimientos doctrinales, ¿sí? Sino utilizar herramientas pedagógicas para hacer la clase amena, a la vez cargada de vivencias que muevan los corazones de quienes asistan al curso a tener un mayor acercamiento por las cosas de Dios. Y no como sucede cuando solo vemos, como decíamos, que van para cumplir por un requisito. Cuando tú nada más ves que la gente se acerca contigo solo para cumplir con un requisito, hasta tú te desmotivas. Claro, pero tienes que hacer a un lado como catequista esa desmotivación, porque tú sabes que mucha gente puede llegar así y decir, bueno, yo no lo voy a ver como desmotivación, lo voy a ver como un estímulo, porque puede ser que esta sea la única plática sobre Dios que esta persona o estas personas reciban en mucho tiempo. Vamos ahora a escuchar una frase de nuestro Papa Francisco sobre este tema. Algunos creen que pueden ser buenos predicadores por saber qué tienen que decir, pero descuidan el cómo, la forma concreta de desarrollar una predicación. Se quejan cuando los demás no los escuchan o no los valoran, pero quizás no se han empeñado en buscar la forma adecuada de presentar el mensaje. Recordemos que la evidente importancia del contenido no debe de hacer olvidar la importancia de los métodos y medios de evangelización. La preocupación de la forma de predicar también es una actitud profundamente espiritual. Es responder al amor de Dios entregándonos con todas nuestras capacidades y nuestra creatividad a la misión que Él nos confía. Pero también es un ejercicio exquisito de amor al prójimo, porque no queremos ofrecer a los demás algo de escasa calidad. En la Biblia, por ejemplo, encontramos la recomendación de preparar la predicación en orden a asegurar una extensión adecuada. Resume tu discurso, di mucho en pocas palabras.
Siracide 32.8. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, número 156. Acabamos de escuchar una hermosísima frase del Papa Francisco de esta nueva exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que nos invita a poner todas nuestras capacidades y creatividad al servicio de la predicación, de la evangelización. Sí, y justamente esta exhortación apostólica que nos acaba de compartir el Papa Francisco ahora en la fiesta de Cristo Rey, presenta en su introducción la razón de su título, la alegría del Evangelio. Hay que saber transmitir con alegría, y como escuchamos en la cápsula, no basta con ser buenos predicadores, sino que hay que hacerlo con método, con herramientas adecuadas, pero sobre todo con la alegría de quien se sabe amado por Dios y vive con la esperanza que te da la noticia de la resurrección y la promesa de la vida eterna que todos deberíamos de apreciar. Claro, si realmente apreciamos nuestra fe, nadie nos tiene que convencer de que queramos compartirla. Así es. Fíjense, este documento está escrito en una forma muy sencilla. A mí me encantó una cita que menciona ahí. De hecho, les va a fascinar porque desde la introducción menciona cita tras cita de Isaías, de Sofonías, de Hechos, pero todas las citas mencionan algo que tiene que ver con el gozo o con la alegría. ¿Sí? Entonces, se habla del gozo, de la alegría de compartir la noticia del amor de Dios en nuestras vidas. Esto nos debería mover a todos a compartir lo que Él nos da. Entonces, de veras los invitamos a que conozcan este documento, porque a lo mejor ni se te había ocurrido acercarte, por ejemplo, a leer la Biblia desde el punto de vista de, a ver, quiero puras citas, puros textos bíblicos que hablen sobre la alegría. Esa es una bonita forma de empezar. Claro. De hecho, así parece que hizo la introducción el Papa, como que se puso a buscar puras citas de alegría y empezó así su exhortación apostólica. Así es. Los invitamos a leer esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Además es muy fácil de conseguir, pueden comprarla en versión impresa en las diferentes librerías católicas o si prefieren pueden descargarla gratuitamente de la página web del Vaticano, que es www.vatican.va y de ahí pueden recibir cualquier información, lo que el Papa acaba de decir, sus homilías, sus audiencias, los ángelus, todos los discursos, ahí los van subiendo, a veces en cuestión de minutos están ya en video en la página del Vaticano y normalmente un día después están ya en español traducidos. También si quieren más información sobre el Papa o sobre alguna otra cosa que los podamos ayudar, pueden escribirnos a nuestro email escueladelafe.radio@gmail.com escueladelafe.radio@gmail.com o también pueden llamarnos a nuestro teléfono. En horarios de oficina, la alada es 0133 y es 3641-3564, 3641-3564. Y miren, si aprovechan la lectura como un medio para hacerlo en familia, que alguien lo lea en voz alta, que le preguntes a tu hijo, a tu hija, ¿qué opina? Porque a lo mejor mucha gente pues tiene otra forma de ver al Papa, tiene una opinión que por ahí algún amigo le haya dado una mala opinión del Papa o de la Iglesia en general. Sí. Qué padre tener la oportunidad de leer en familia, de poder decir, a ver, ¿qué opinas? ¿A poco no esto está como para que lo apliquemos? Que realmente se den cuenta que la Iglesia, todos los documentos que nos comparte, son para nosotros, para nuestra vida. No nos están adoctrinando, no están así como con la reglita, ¿verdad? El profesor, y apréndete esto. Para nada. Lo que la Iglesia busca es que disfrutemos de la vida. Además, cada uno de estos documentos nuevos de la Iglesia son una profundización más sobre la fe, sobre los misterios de Dios. Entonces, si nos actualizamos en otras cosas para ser muy buenos en lo que hacemos, ¿cómo no nos vamos a actualizar en nuestra fe? Así es. Bueno, mi querida Alma, ya nos explicaste de qué se trata esta materia de pedagogía de la fe. Ahora, por favor, cuéntanos cuáles son los temas, a grandes rasgos, que se ven en el estudio de esta materia. Sí, cómo no. En el tema sobre la misión evangelizadora de la Iglesia, hablamos del proceso de evangelización, las etapas que cada uno tenemos que ir superando y debe haber alguien que nos vaya acompañando en el camino. Debe haber esos buenos catequistas y para ellos se explica la finalidad de la catequesis, los contenidos que debe tener una catequesis
qué métodos a utilizar, canales para catequizar, el perfil de catequista y muchísimos temas más que tiene este curso. Hay un tema que nos habla de los métodos que a lo largo de la historia se han utilizado y vemos así que hubo una época en que se daba demasiada importancia a la memorización de oraciones, como platicábamos hace rato, ¿sí? Y había temas de la doctrina que también apréndetelos porque las cosas son así, ¿verdad? Y luego ya vino en otra época quienes vieron que era importante la experiencia de fe. Y los primeros retiros comenzaron pues hace muchísimos siglos. No vayamos a creer que apenas en mi parroquia el retiro de jóvenes se le acaba de ocurrir al sacerdote, ¿verdad? O a los mismos chavos, ¿no? Desde los primeros siglos ya había retiros. Es más, pues cuando se iban, ¿verdad? Los primeros monjes que se iban al desierto, esa es una experiencia de un retiro, Claro. ¿verdad? Así que entonces, ahora lo que tenemos que pensar es cómo vamos a implementar todos aquellos métodos, desde el más antiguo hasta el más moderno, cómo los vamos a utilizar para que sean experienciales sobre todo, para que el catequista sea ahora en estos tiempos meramente un acompañante, un guía, y que vaya ahora sí que paso a paso, dándole la mano al formando para que avance en su proceso. Pero realmente nosotros nada más deberíamos ser un guía, un acompañante. El temario de este curso profundiza además en temas como los retos actuales de la evangelización. Ya ves que se habla mucho de la nueva evangelización. Y esto no significa que haya un nuevo evangelio o que tenemos que cambiar la doctrina catequética. Hay desafíos a los que tenemos que responder. Tenemos que saber dar respuesta a la nueva situación que vivimos. Todo el tiempo hay cambios sociales, culturales, económicos, pero frente a todos estos cambios debemos suscitar la adhesión personal a Cristo y a la Iglesia, Claro. ¿verdad? Siempre tenemos que estar, a pesar de los cambios, muy unidos a Cristo, muy unidos a la Iglesia, que siempre tiene una respuesta en todos los ámbitos, en el social, en el político, en el económico. Fíjense. En las sociedades urbanas vemos que predomina la lucha diaria por sostener o mejorar el nivel de vida. El dinero es el valor más importante y tanto ahí como en los pueblos rurales se han perdido tradiciones, el fervor religioso. Sí. Nos está pasando mucho. Entonces, en el ámbito moral predomina una visión subjetivista, el individualismo, el relativismo, el culto al cuerpo, ¿sí? Tantas cosas que son nada más para el yo, para el ego. Buscar el disfrute máximo, el disfrute así instantáneo, ¿sí? Tantas cosas que nos alejan de Dios. Entonces, imagínense, se necesitan manos y bocas que renueven el anuncio de una fe gozosa. No hay mayor alegría y mayor gozo que el que se da estando muy unidos a Dios. Y para lograr la conversión de muchos, realmente tenemos que ver de buscar no una felicidad efímera en las cosas materiales, sino ayudarles a encontrar a todas estas personas esa felicidad eterna que siempre Dios nos regala. También en nuestro curso de Pedagogía de la Fe hablamos de los criterios para presentar el mensaje evangélico. Para todos podría ser muy evidente que el mensaje gira alrededor de Cristo, ¿verdad? Pues Él vino al mundo a darnos la buena nueva. Pero también debemos explicar a lo largo de nuestros cursos que hay una dimensión trinitaria, ¿sí? Porque en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se puede decir que trabajan en equipo, Claro. ¿verdad? Lo podríamos ver así. Todos tenemos dones que el Espíritu Santo nos brinda para dar lo mejor de nosotros mismos, pero no cabe duda que tenemos el amor de nuestro Padre del cielo, que es el que nos va conduciendo. Tenemos a Jesucristo que nos vino a enseñar el significado del amor, así que no podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no comenzamos por amar a nuestros hermanos, a quienes sí vemos. Claro. Entonces nos tenemos que interesar por conocer sus necesidades, por ver lo que podemos hacer por ellos. Así que fíjate, la pedagogía de la fe entra también en este ámbito. Fíjate, y qué mejor manera también de ver las necesidades de mi prójimo que entender también sus necesidades espirituales y prepararme para ayudarle con método. Bueno, a lo mejor yo no me siento llamada a ser catequista, pero con mis sobrinos, con mis hijos, con los niños que tengo a mi cuidado, aunque no les dé una clase formal de catequesis, pero voy a tener que transmitirles la fe con mi ejemplo y también con mis palabras. Así es. Entonces, saber el cómo, el cuándo, la manera, tener método para dirigirme a ellos, y estoy hablando ahorita de niños, pero a lo mejor de adolescentes, los adolescentes que me rodean, sentirme responsable
de la gente que me rodea y que la tengo que evangelizar. Todos necesitamos, según nuestros procesos, como tú bien explicas, que nos hablen de Dios y que nos lleven a esa experiencia de Dios. Necesitamos crecer en la experiencia de Dios, como tú lo estabas diciendo. Y qué padre tener un método, que alguien nos diga, le puedes hacer de esta manera para tener más tino, porque luego hacemos enojar a nuestra familia por hablar de Dios, pero a veces tienen toda la razón en enojarse porque a lo mejor no lo hicimos en el lugar correcto. Ni en el momento. Sí. Sí, y muchos podrían decir, de los que nos están escuchando, ay no, yo no me voy a meter en esas honduras de andarle transmitiendo la fe a nadie. Ya conmigo, no puedes decir ya conmigo, basta. Tengo un maestro que nos dice, no te vas a salvar en bicicleta. Todos nos salvamos en camión. Entonces realmente sí, o sea, no puedes nada más pensar, ay, pues yo con ser buena, no robar, no mentir, ya estoy del otro lado. No, tienes que ser testimonio de vida. Y eso, sin querer, ya estás catequizando. También enseñamos en este curso que hay que saber programar efectivamente los cursos que cada quien nos vaya pidiendo, porque es un proceso en el que, como se va avanzando en forma gradual, pues realmente tenemos que saber cómo comenzar y cómo terminar hasta un curso, ¿sí? Hasta en eso deberíamos de tener como herramientas, ¿sí? ¿Y esto sería entonces, Alma, el sentido práctico de estudiar pedagogía de la fe? Así es, porque como ya hemos dicho, no estamos estudiando ninguno de los cursos, ninguna de las materias para llenarnos de conocimiento y estar gordos de conocimiento. Nadie. Todos estudiamos para hacerlo vida. Ese es el fin. Eso es el fin. Llegó el momento de hacer una pequeña pausa. Por favor, síganos acompañando. Regresamos en un momentito con nuestra formadora Alma Resinas. Estamos hablando de pedagogía de la fe en este su programa de Escuela de la Fe. Formando mentes y corazones, orientaremos el mundo a Dios, Escuela de la Fe. Gracias por sintonizarnos en el 880 de AM, El Sembrador Nueva Evangelización Radio Católica. Estamos platicando con nuestra queridísima Alma Resinas sobre la materia de Pedagogía de la Fe. Antes de la pausa nos explicaste, querida Alma, los temas que se tratan en un curso de esta materia. Ahora nos gustaría aprovechar tu visita para preguntarte unas dudas que surgen comúnmente de nuestros alumnos sobre esta materia. ¿Cuáles son los objetivos de estudiar Pedagogía de la Fe? Hay dos objetivos fundamentales. El vital, que se orienta a cambiar la vida del destinatario, sea el niño que toma su curso de primera comunión o los novios del curso prematrimonial. Hay un objetivo doctrinal que busca favorecer la comprensión y asimilación del mensaje evangélico, porque acuérdense que al final de cuentas, lo que deseamos es que se haga vida lo aprendido, ¿sí? Y si no lo entiendes, pues no te vas a enamorar del mensaje. Entonces sí es importante la doctrina, Claro. pero lo más importante es hacer la vida. Igualmente debemos enseñar a rezar, pero debemos educar ciertos comportamientos para hablar como Jesús lo haría y actuar como Él actuaría. Claro, se trata todo justamente de esto, que nuestra vida sea una vida cada vez mejor vivida. Y si somos imagen y semejanza de Dios, nuestra vida será totalmente plena solo si imitamos la vida de Cristo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar, como tú bien lo acabas de decir? Por eso es que se trata de hacer vida lo aprendido y de que la oración sea experiencia de Dios. En esta vida estamos para aprender a amar a Dios y a nuestros semejantes, y ese amor se refleja en nuestras obras. Entonces, necesitamos vivir a Dios en la oración y dar frutos de este amor en la vida, en la relación con nuestros hermanos. Muchas veces hemos escuchado que el Espíritu Santo es el que actúa en la catequesis y también en la transmisión de la fe a los demás en la vida ordinaria. Por ejemplo, cuando tienes que dar un consejo a alguien. ¿Por qué si el Espíritu Santo habla por sus predicadores, es necesario preparar nuestra predicación? ¿No sería como falta de confianza en el Espíritu Santo? Pues no, en la exhortación apostólica que mencionamos al principio, la de la alegría del Evangelio, dice en el número 119 que el Espíritu nos guía en la verdad y nos conduce a la salvación.
Ciertamente hay un instinto de fe en nosotros que nos ayuda a discernir lo que viene de Dios, pero hasta los sacerdotes deben preparar su homilía para evitar que sea puramente moralista o adoctrinadora. Lo dice muy claramente el Papa Francisco. Dice que un predicador que no se prepara no es espiritual, es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido. Así que si para un predicador preparar una homilía es importante hacerlo con responsabilidad, pues qué mayor razón tenemos nosotros, los laicos, en que nos tenemos que preparar. Claro. ¿Verdad? Tenemos que hacer algo. No se puede puede improvisar, decir, ay, el Espíritu Santo ya me soplará. Pues no. O ese tema ya me lo sé, no me preparo. ¿No? Siempre, ya lo dijimos, nunca termina la preparación, jamás. ¿Alguien que sabe pedagogía está capacitado automáticamente para enseñar la fe? Pues no, precisamente este curso forma parte del Diplomado de Educador en la Fe. En cursos anteriores ya se debieron estudiar materias, como algunos de tus invitados ya vinieron y platicaron, de formación humana, espiritualidad, introducción a la Biblia y muchos otros temas más, muchos cursos. De manera que cuando tomas de pedagogía de la fe, realmente ya puedes ser un educador en la fe con conocimientos integrados de estos que ya tomaste anteriormente, ¿sí? Y también ya debes de tener una espiritualidad, pero esa se debe trabajar día con día, porque no puedes hablar de Dios y transmitir su mensaje si no cultivas la amistad con Él a diario, mediante la oración y la recepción de los sacramentos. Claro, es importante esto también. Oye, ¿y qué importancia tiene para el que educa en la fe la coherencia de vida? Pues sí, justamente la coherencia de vida implica lo que dice la Biblia, que de lo que abunda en el corazón va a hablar la boca. Entonces, realmente, si no tenemos el corazón rebosante del amor de Dios, si no conocemos a Dios, si no lo tratamos como ese amigo incondicional, pues no podríamos transmitir su mensaje de salvación a otros. Y es más, ni nadie me va a creer, claro, porque se me va a notar si no tengo coherencia de vida. Claro, tengo que ser lo que predico. Así es. Entonces, fíjense, realmente educar en la fe no es nada más pues conocer las cosas de Dios y ya, transmitirlas, sino para entablar una relación personal con Él, además de la oración diaria, debería haber una constancia en la recepción de los sacramentos. Pues al vivir en la gracia, entonces sí, realmente comunicas lo que Dios desea comunicar a través de ti, ¿sí? Y con la ayuda del Espíritu Santo, realmente entonces sí ya estamos hablando con conocimiento de causa. Todos tendríamos que buscar a diario la santidad. Y ya hemos dicho alguna vez que no es eso más que hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Eso lo logramos con hábitos buenos y muchos de estos hábitos buenos se convierten en virtudes. Aunque ya sabemos que hay ciertas virtudes que ya son regalos que recibimos desde nuestro bautismo, las famosas virtudes teologales, ¿sí?, que Dios nos regala. Se pueden fortalecer si participamos tanto de los sacramentos de la oración y también de nuestros cursos, porque la fe, la esperanza y la caridad realmente sí, son un regalo. Pero si tú no enciendes la llamita de ese carboncito se va a apagar. Claro. ¿Cuánta gente anda por el mundo sin esperanza? Pues si ya le habían regalado la esperanza desde su bautismo. Pero es como una plantita que nos regaron. Si no la riegas, la esperanza se te muere. Claro. En cuanto a los métodos, es claro que no pueden ser los mismos en todos los lugares o para todos los grupos. ¿Podrías explicarnos un poco más qué aporta la pedagogía de la fe en cuanto a adecuarnos a nuestros formandos? Pues sí. Fíjense, nosotros en el curso les enseñamos una gran variedad de métodos, como el método inductivo, que parte de la experiencia personal de quien se está formando, el deductivo, que parte de Dios y lo aterrizas en tu vida, el activo, el expositivo, muchos otros. Pero todas estas son solamente herramientas que nos ayudan a definir la mejor manera de hacer accesible el mensaje de Dios a cada uno de nuestros formandos, porque exactamente nos tenemos que adecuar a ellos, no ellos adecuarse a mi curso, ¿sí? Las herramientas, además de hacernos accesible el mensaje de Dios, pues nos van a ayudar a que esas personas hasta hagan un discernimiento de qué quiere Dios en mi vida, qué quiere Dios que yo haga. Y cuando estamos hablando de los signos de los sacramentos, por ejemplo, pues debemos a lo mejor utilizar el método expositivo, explicar que el agua es un signo,
¿sí? Que la vela con su luz es un signo, pero después sería muy conveniente pedirles que asistieran a un bautizo y que compartan después en clase lo que vivieron ahora como testigos de un bautizo, ahora ya no como protagonistas, pero sí como comunidad que recibió al nuevo bautizado. Y entonces eso ya sería el método activo, cuando tú dices, pues yo participé en este bautizo y esto es lo que vi. Entonces, realmente lo que se necesita, lo que ofrecemos en este curso de Pedagogía de la Fe, ya les decimos, son como herramientas, pero si quieres redondear lo que es el curso y realmente tener incidencia en las personas, pues ya tendrías después que tomar la materia de catequesis por edades que también damos, y en esa sí vas aprendiendo a analizar por cada etapa de la vida las características específicas físicas, las psicológicas, las morales, porque resulta ser que no puedes dar una catequesis igual a un chiquito que apenas va a entrar al kinder que a un niño que ya está en tercero de primaria. Aunque son niños, cada uno tiene, claro, desde su físico es distinto, su psicología va a ser distinta, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan cómo se conectan? Claro, entonces te tenemos que invitar pronto a dar también, que nos platiques de la materia de catequesis por edades, por favor, Alma. Claro, cuando gusten aquí nos vemos. Y como dijimos anteriormente, el formador debe tener claro en qué etapa de evangelización se encuentran sus formandos. Si solo tiene los conocimientos de una catequesis básica, o si ya son cristianos comprometidos que están preparando para participar en un apostolado, o si son adultos mayores y necesitan transitar por la última etapa con la certeza del amor de Dios, pues lo primero es avivar la llama del amor, prepararlos en la clase y hacerlos sensibles, que se hagan sentir a los formandos útiles para Dios. Por eso es que entonces estamos hablando que se necesitan relacionar las materias. Por eso tú cuando ya eres experto en pedagogía de la fe, pues sí necesitas retomar temas de formación humana, retomar temas de espiritualidad. Realmente necesitas por todas las herramientas. Por eso esto es integral. Este es un diplomado de educador en la fe. ¿Qué elementos consideras que no deben faltar nunca en una catequesis, independientemente de la edad o ambiente del grupo que la reciba? En principio, debes tener la palabra de Dios como punto de partida, en especial los evangelios, aunque siempre te puedes ayudar de todos los libros de Antiguo y Nuevo Testamento. En segundo lugar, hay que hacer uso del catecismo de la Iglesia Católica. Todos lo deberíamos de conocer. Precisamente según el curso que cada quien imparta, ya sea la preparación de algún sacramento o cualquier otro curso, el catecismo nos enseña sobre todo al vivir los sacramentos como debe de ser, a los adultos que queremos reforzar su vida de oración, porque tiene la parte de vida de oración, a los chamacos que queremos que su vida moral realmente sea guiada por Dios. Entonces el catecismo nos da las respuestas para todas las inquietudes, para todas las dudas. Y por supuesto hay que dar a conocer los documentos de la Iglesia, como son los documentos papales que nos han dejado un verdadero tesoro. Ya tenemos aquí las encíclicas que hemos alguna vez escuchado de Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora que tenemos documentos del Papa Francisco, que ya nos ha compartido. Si te fijas, realmente para todo se necesita realmente saberlas nada más, adaptar. Claro. Bueno, creo que ya estás contestando un poco a esta pregunta, pero ¿puedes especificarnos un poco más dónde están estos contenidos de la fe que debemos transmitir en la catequesis? Sí, ya se ha comentado que el tesoro de la fe lo tenemos concentrado en el catecismo, pero siempre hay que tomar como punto de partida la palabra de Dios. Entonces, realmente lo importante es que sepamos cómo hacer uso de las 4 columnas que forman la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. El curso de catecismo que nosotros damos, por cierto, también nos ayudaría muchísimo a profundizar en el contenido de nuestra fe. ¿Toda la doctrina de la fe cristiana tiene la misma importancia en la catequesis? Hay una jerarquía de verdades y esa jerarquía no la hacemos nosotros. Es Dios quien se nos reveló en un proceso que comenzó desde que se dirigió a Adán y Eva. La plenitud llegó con la venida de Cristo al mundo. Ya hemos comentado que todo lo que cada uno debe vivir forma parte de la doctrina cristiana. Por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia nos da la respuesta a situaciones que vivimos como sociedad. Entonces, se puede hablar de relaciones económicas, sociales, políticas, temas de debate como el aborto, la eutanasia.
Si nos fijamos, para todo tiene respuesta la iglesia. Siempre es una respuesta de amor, de tolerancia, de respeto a la dignidad humana, pero se fijan, estamos hablando de doctrina social de la iglesia, que es distinta a la doctrina que tú impartes para un curso de primera comunión. Entonces realmente se necesita como dar un orden hasta para impartir la doctrina y saber qué temas para qué personas se van a impartir. Además, si no tienes clara esta jerarquía de verdades, puede pasar lo que decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que puedes dedicarte muchos temas de la catequesis a lo que a ti te interesa y no darle esa jerarquía, no darle importancia a otros temas, ¿no? Decía el Papa el ejemplo de si un predicador en la homilía da 10 veces al año temas sobre moral cristiana y solo 2 veces el credo, pues está como desbalanceado, exacto. Muchas gracias, Alma, por responder a nuestras dudas. Si tienen otras o comentarios, pueden escribirnos a nuestro email escueladelafe.radio@gmail.com escueladelafe.radio@gmail.com. Queremos saber de ustedes. Manden sus preguntas, sus sugerencias, comentarios. También estamos a sus órdenes en horas de oficina en nuestro teléfono LADA 0133 3641 3564 3641 3564. Escuela de la Fe no solo está en Guadalajara, está en casi todos los estados de la República, en muchísimas ciudades, en muchas parroquias, también está en otros lados del mundo. Si quieren saber más sobre Escuela de la Fe, también pueden consultarnos en estos mismos medios. Nos encantaría que se acerquen a nosotros y que pudieran participar en uno de nuestros cursos. Tal vez Dios te está llamando a profundizar más en tu fe, o tal vez a ser inclusive un catequista o un formador de catequistas. Estaremos muy contentos de ayudarte en este proceso. Te esperamos. Vamos a escuchar ahora una cápsula del Directorio General de la Catequesis sobre la pedagogía de la fe. En la Escuela de Jesús Maestro, el catequista une estrechamente su acción de persona responsable con la acción misteriosa de la gracia de Dios. La catequesis es, por esto, un ejercicio de una pedagogía original de la fe. La transmisión del Evangelio por medio de la Iglesia es, ante todo y siempre, obra del Espíritu Santo, y tiene en la revelación el fundamento y la norma básica. Pero el Espíritu se vale de personas que reciben la misión de anunciar el Evangelio y cuyas capacidades y experiencias humanas entran a formar parte de la pedagogía de la fe. Brotan de aquí una serie de cuestiones ampliamente tratadas a lo largo de la historia de la catequesis, referentes al acto catequético, a las fuentes, a los métodos, a los destinatarios y al proceso de inculturación. Directorio General para la Catequesis número 138. Gracias por sintonizarnos en el 880 de AM, El Sembrador Nueva Evangelización Radio Católica. También gracias por sintonizarnos por Internet. Ya estamos en los últimos minutos de este programa Escuela de la Fe, con nuestra queridísima Alma Resinas, hablando sobre la pedagogía de la fe. Acabamos de escuchar el punto 138 del Directorio General para la Catequesis, que es un documento hermosísimo y sumamente útil. Todos los que de alguna manera tenemos que ver con la catequesis debemos leerlo, estudiarlo y tenerlo en cuenta. El Directorio General para la Catequesis fue aprobado por Juan Pablo II el 15 de agosto de 1997 y es una verdadera joyita. Como todos los documentos de la Iglesia, pueden descargarlo gratuitamente de la página del Vaticano, www.vatican.va,
www.vatican.va. Si quieren pueden escribir en el cuadro de búsqueda de Internet, tal cual, Directorio General para la Catequesis, y den clic en el enlace que dé como referencia esta página del Vaticano para que estén seguros de que es el documento original. Este punto 138 que escuchamos nos recuerda que ciertamente la catequesis es obra del Espíritu Santo, pero también es obra del catequista responsable. ¿Qué misterio tan grande es este? Dios que todo lo puede, que podría en su omnipotencia revelarnos todo Él mismo a cada uno de nosotros, ordinariamente quiere llegar a nosotros por medio de otros y quiere que nosotros seamos medios que llevemos su buena noticia a más hermanos. Todos en algún momento necesitamos un Moisés que nos hable de parte de Dios, y en otros muchos momentos de la vida debemos ser Moisés para nuestros hermanos. Y esto si somos llamados por Dios a impartir cursos de catequesis formal y también en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Debemos ser apóstoles y misioneros en todos los ambientes en donde nos desenvolvemos a diario y no dudar que el Espíritu Santo actúa también en nosotros. Por eso dice el Directorio General para la Catequesis: pero el Espíritu se vale de personas que reciben la misión de anunciar el Evangelio y cuyas capacidades y experiencias humanas entran a formar parte de la pedagogía de la fe. Cuando evangelizamos, todas nuestras capacidades y experiencias entran a formar parte de este plan de salvación para nuestros hermanos. Es como la parábola de los talentos. Dios nos dio a cada uno ciertas capacidades y habilidades innatas, pero también, por medio de nuestro esfuerzo, debemos desarrollar mucho más estas capacidades y con ellas inclusive adquirir otras nuevas. Así es. También, si se fijan, nos habla de experiencias. Muchas veces nos toca vivir situaciones difíciles que en el momento en que están sucediendo no somos capaces de comprender del todo. A veces son momentos tan duros que no es tan simple encontrar el aprendizaje que Dios quiere que obtengamos de esta situación que Él en su providencia permite. Este punto del Directorio General para la Catequesis nos dice que esas experiencias pueden ser útiles no solo para nuestro crecimiento personal, sino también para entrar a formar parte de la pedagogía de la fe, del proceso de transmisión de la fe con el que podemos enriquecer nosotros a la Iglesia. Me parece hermosísimo que todos y cada uno, con nuestras vidas y experiencias, con nuestras capacidades adquiridas y talentos recibidos, podemos y debemos formar parte de esta acción catequética y evangelizadora de la Iglesia. ¿Quieres agregar algo más, querida Alma, sobre este punto 138 del Directorio General para la Catequesis? La catequesis decimos que es cristocéntrica, porque gira alrededor del mensaje de Cristo. Acabamos de decir que Jesús es el Maestro. Nos habló del Espíritu Santo cuando les dijo a sus apóstoles que les dejaría el Consolador cuando Él regresara a la casa de su Padre. También nos mencionó al Espíritu Santo cuando les dio facultad a los apóstoles para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, con ello nos abrió la posibilidad de acceder a la gracia que nos ayuda a la salvación. Todos estaríamos capacitados, pero también estamos hablando de que se necesitan capacidades y hacer o ejercer los dones. Así que Cristo, con las bienaventuranzas, nos dejó por eso un programa de vida, ser humildes, ser limpios de corazón, muchas otras cosas que cada uno tendríamos que trabajar. Todo se conecta con la catequesis de virtudes, de perdón, la eclesial. Si se fijan todos ustedes, amigos, el amor a la Iglesia que es la esposa de Cristo, es el que nos debería también de mover a ser mejores. Claro. Y también con esto nos estás diciendo que aunque se necesita también tener unas capacidades humanas, esas capacidades se pueden adquirir, no es que nazcas catequista, no. Pero sin embargo sí tienes los dones de Dios como para hacerlo. Así es. Entonces puedes tú empezar y prepararte, y con toda la buena voluntad, pero también prepararte en cuanto a temas como pedagogía de la fe, para ser un catequista el día de mañana. Así es, eso es la invitación. Realmente hay catequistas que les gusta ser misioneros, hay otras que les gusta quedarse en la parroquia, hay personas que a lo mejor no se sienten grandes catequistas, pero sí
prestan su casa para hacer círculos de oración. Entonces, hay trabajo para todos. Todos estamos invitados a colaborar en la mejor de las tareas, que es la evangelización. Muchas gracias, Alma, por haber aceptado nuestra invitación a este programa. Pues muchas gracias a ustedes y espero que con esto poquito que hablamos sobre pedagogía de la fe y la importancia de que todos sintamos que podemos ser educadores en la fe, no solo catequistas, sino educar en la fe, empezando por el testimonio. Yo espero que con esta invitación, pues algunos se animen y acudan a nuestra Escuela de la Fe o a muchos cursos que en sus localidades pueden dar con respecto a estos temas. Gracias a todos nuestros radioescuchas por su amable atención. Gracias a Escuela de la Fe en todas las partes del mundo donde ya tiene presencia. Gracias a todos los que hacen posible esta transmisión, en especial a ESNE Radio. Nos despedimos de ustedes con esta cápsula resumen con lo más importante de este programa. Resumen. La labor evangélica es una tarea de todos y cada uno de los bautizados, independientemente de su vocación particular. En este sentido, todos necesitamos conocer las bases de la pedagogía de la fe, para saber dar testimonio del amor de Dios en todo ambiente y lugar. En la tarea evangelizadora de la Iglesia, cada uno debemos poner todos nuestros talentos, las habilidades adquiridas durante la vida e incluso nuestras propias experiencias, en bien del crecimiento de nuestros hermanos. La regla de oro para evangelizar en cualquier ambiente es elegir el cómo, el cuándo y el dónde transmitir la fe. Pues si no tenemos en cuenta estos sencillos elementos, podemos, por imprudencia, perjudicar el mensaje de Cristo. La materia de pedagogía de la fe nos enseña a transmitir el Evangelio de acuerdo al destinatario, su cultura, su proceso personal de la fe, su edad y su libertad. Es muy importante reconocer que todos necesitamos ser evangelizados y evangelizar. Necesitamos todos catequesis según nuestra edad y nuestro proceso de crecimiento espiritual, pero para cada etapa, la pedagogía de la fe sugiere el método para la mejor transmisión del mensaje evangélico. La evangelización no es un adoctrinamiento, aunque incluye aprender doctrina. Tiene que buscar llevar al hermano al encuentro personal con Cristo, es decir, a vivir la fe y ser uno con Cristo. Hay que saber transmitir la fe con alegría. Nuestro mensaje tiene que dejar ver la esperanza y el gozo con el que vivimos nuestra fe. Es por esto que evangelizar presupone una coherencia de vida del evangelizador. No basta con saber qué decir, necesitamos preparar con responsabilidad nuestra predicación, ya sea una clase formal o un consejo. De no hacerlo, somos irresponsables y nos falta amor al prójimo, pues le estamos dando algo de escasa calidad. Necesitamos de buenos catequistas que nos hablen de Dios, pues ordinariamente Dios quiere darnos a conocer su voluntad por medio de otros. Pero también necesitamos ser nosotros buenos evangelizadores, pues aún sin vocación de catequista formal, somos responsables de evangelizar a todos los que nos rodean. En este sentido, necesitamos todos aprender pedagogía de la fe para ser mejores testigos del amor de Jesús en el mundo. Formando mentes y corazones, orientaremos el mundo.